¿Cómo podemos averiguar lo que pensaban nuestros antepasados en la década de los 40? ¿Cuáles eran sus ilusiones y sus miedos? La filóloga Laura Casasa y la editorial de la UNED decidieron que la mejor máquina del tiempo eran los cuentos. Es por eso que publicaron el libro El disecador de abuelitas, que reúne una serie de relatos de los trabajadores del Partido Comunista en la década de los 40. Les invitamos a quedarse hoy aquí en Punto y Coma, donde vamos a regresar en el tiempo de la mano de la literatura. Laura Casasa, filóloga, lingüista y escritora, estudió en la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesora del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago. Ha publicado Los Niños Muertos con el sello editorial Uruk y bajo el seudónimo de Lía Crouse, con la EUNED, El disecador de abuelitas. Asimismo aparece en la compilación de cuentos de ciencia ficción Posibles Futuros. En el 2009 resultó ganadora del certamen Una Palabra de la editorial de la Universidad Nacional con el cuentario Parque de Diversiones. Pero, ¿qué es exactamente el libro del disecador de abuelitas? Describámoselo un poco a los lectores allá en la casa. Bueno, El disecador de abuelitas es un libro que reúne una serie de cuentos que aparecieron publicados en la revista Vanguardia, que era la revista del Partido Comunista, que en la época de 1941 había convocado un concurso de cuento para sus miembros, para los trabajadores, bueno, pues para obreros, para personas sencillas que formaban parte del partido, y entonces convocan este cuento, les dicen, bueno, queremos hacer un cuento en el que ustedes participen con 3 cuartillas, 1800 palabras, y que además sean cuentos que traten el tema del país, los problemas sociales, qué es lo que ocurre en Costa Rica en ese momento. Entonces, las personas participaron en este concurso, los cuentos fueron evaluados, luego fueron publicados, aunque al jurado pareciera que no le gustaron demasiado, pero fueron publicados en la revista justamente durante estos años, el 41 y el 42. Entonces, lo que hacemos con este libro es rescatar de esas páginas de esa revista esos cuentos que quedaron ahí. Entonces te vas a encontrar en la primera parte del libro, que es bueno, el estudio que yo hice, el análisis filológico del libro. Luego vienen los cuentos ganadores, que son 3. Luego continúan otros cuentos que no fueron ganadores, pero que sí fueron publicados en la revista. Y finalmente hacemos un anexo de la convocatoria que había sido hecha por la revista, el fallo del jurado y una nota aclaratoria que venía también respecto de la calidad de los cuentos. Pienso que publicar estos cuentos es más para reflejar una época, era para contarle a la gente ahora en el año 2010 cómo era esa Costa Rica de 1940. ¿Ese era su principal objetivo? Bueno, yo creo que el concurso, como tenemos en este momento, ¿verdad?, que alguna institución o alguna entidad dice, bueno, vamos a hacer un concurso de poesía, vamos a hacer un concurso de cuento, y entonces se convoca a personas que no necesariamente están trabajando, escribiendo literatura o escribiendo obras en su vida cotidiana y que de repente dicen, bueno, voy a participar en este concurso, voy a escribir un cuento. Entonces, lo que hacen los cuentos es rescatar ese espíritu de los trabajadores y rescatar ese espíritu también del Partido Comunista, que tenía una fuerte vocación formadora entre las personas de la época, y en pleno año 2010 ser testigos de lo que pasaba en ese momento y ser testigos de lo que se vivía en Costa Rica, que se parece mucho, y eso es importante, a la literatura o al testimonio que da la literatura de la generación de los 40 en Costa Rica.
En esta ocasión les traemos dos libros recientemente publicados por la EUNED. Para empezar, permítanos recomendarle Desde la otra orilla, crítica de danza en Costa Rica de la reconocida bailarina y crítica Marta Ávila. En 2 tomos, con profusión de fotografías, la autora recopila las críticas de espectáculos de danza que realizó entre 1998 y el 2006 y que fueron publicadas en La Nación, un libro imprescindible para los amantes de las artes en general. Por otra parte, la enseñanza del español recibe un importante aporte con la publicación de Español 7, de las autoras Isabel Gallardo Álvarez y Silvia Méndez Anchía. En este trabajo, dirigido a los estudiantes de 7º año, se analizan los aspectos básicos de la lengua y la literatura. Agua, garantías ambientales, comunidades en lucha, energía, biodiversidad, derechos comunitarios, actualidad ambiental, conservación, bosques, áreas urbanas, denuncias ambientales, lucha ecologista, tierra y alimentos. Nuevas propuestas. Era Verde, el único programa de la televisión dedicado a los temas ambientales. Descubra con nosotros consejos prácticos para cuidar el ambiente, la gente que defiende la naturaleza, la gente que la destruye, el acontecer nacional ambiental, los mejores videos ambientales, eventos y actividades ecologistas y las discusiones más polémicas sobre el presente y el futuro del ambiente en el país. Era Verde, todos los lunes a las 8 de la noche, con repetición los martes a las 12 mediodía y los domingos a las 6:30 de la tarde, por Canal 15 de la UCR. La época de los 40 fue una época convulsa y de muchas desigualdades y de mucha injusticia. Es por eso que yo percibí en alguno de los cuentos mucha tristeza. ¿Vos también? Sí, vieras que es interesante que justamente yo no hablo de la tristeza en el estudio introductorio, pero que si lo vemos, ahora que tuve que releer el libro para venir aquí y pensando en los cuentos justamente, parecieran muy sombríos, muy tristes, y creo que no hay ninguno que sea esperanzador o que tenga una visión optimista de la vida. Hay algunos muy ingenuos, por ejemplo hay uno que se llama Un hueco en el patio, que es de Adolfo Herrera García, que habla de unos niños que están haciendo un hueco en el patio de su casa y que quieren llenarlo de agua para ver la luna, y los adultos les dicen, no, ¿qué están haciendo? Quiten ese hueco, y al día siguiente ponen unos patos a engordar en el lago. Entonces, que me parece que es muy significativo porque justamente los cuentos, algunos trabajan la inocencia, por ejemplo este de Nacha, el de Lo Injusto, o por ejemplo el cuento de La Niña Triste, ahí verán el título que es un poco largo, pero habla sobre una niña que quiere conocer a la policía y cree que la policía es una señora gorda, ricachona, que va a aparecer, y cuando conoce a un policía verdadero se desilusiona. Entonces yo creo que sí son cuentos de la desilusión y de la desesperanza. Me parece que está muy reflejado en ellos. En esa época se escribía de esa forma porque reflejaba lo que sentían, era como una impotencia tal vez grande de la situación en la que se vive, pero actualmente en Costa Rica, que también tenemos injusticias, desigualdades y violencia, yo creo que más estamos escribiendo para evadirnos, con ficción, con terror, con fantasía. Yo creo que tal vez coincido con vos en el sentido de que tal vez la literatura fantástica o la literatura de ficción puede ser una manera de evasión, pero yo creo que tal vez el panorama de la literatura costarricense se está abriendo y está experimentando con cosas nuevas y con géneros y manifestaciones que tal vez antes no eran tan desarrolladas por los escritores costarricenses. La literatura costarricense es en su mayoría realista y tiende mucho a la preocupación social, por ejemplo. Pero si me decís esto del tema de la evasión, creo que más bien es como, bueno, ahora tenemos un poco de realismo, pero también tenemos un poco de otras cosas, como ciencia ficción o como literatura fantástica. ¿Cómo aparece reflejada esa Costa Rica de los años 40 en estos cuentos del disecador de abuelitas? Como te comentaba antes, la literatura de esos cuentos es el reflejo de la polaridad social en Costa Rica, en la Costa Rica de la época. Todos los cuentos se manejan en dos polos, lo justo, lo injusto, la violencia, el amor, por ejemplo, en lo injusto,
tenemos la pobreza, la riqueza, los poseedores, los desposeídos, esas constantes de la literatura social y de la literatura de denuncia y de la literatura de los 40 en Costa Rica están ahí perfectamente reflejados. Es muy interesante porque en el cuento esa desigualdad se manifiesta más bien como en ciertos elementos muy sutiles. Por ejemplo, hay un cuento que se rescata, que es el de la refrigeradora, que también es de Adolfo Herrera García. En este cuento, la refrigeradora era el símbolo de estatus, como si en este momento, bueno, tener tarjeta de crédito Platinum, ¿verdad? O tener cierta capacidad de acceso económico a ciertas cosas, tener tu pantalla de plasma, bueno, pues en ese cuento el símbolo de estatus era tener refrigeradora. Y en ese cuento la refrigeradora casi que es un ser humano porque tiene un corazón que palpita y de hecho hay una referencia a que si la refrigeradora se descomponía era más grave que si se enfermara alguno de los hijos de la familia. Y todos los cuentos se manejan así, lo que vos tenés, lo que vos no tenés. ¿Por qué se afirma que los autores incluidos en esta compilación son intérpretes involuntarios del pasado? La idea de tomar esa frase de los intérpretes involuntarios del pasado justamente de uno de los textos de Herrera García que se rescatan, pero me gustó porque me parece que son voces que conocemos ahora, a las que podemos tener acceso gracias a la publicación de este libro, pero que sencillamente quedaron perdidas en el tiempo, pero que en este momento nos están dando su testimonio. Hay muchos de los autores de los cuentos que ni siquiera sabemos quiénes eran porque únicamente aparece su seudónimo en la revista, y otros, aunque sí aparece su nombre como el ganador del primero y el tercer lugar, que es Ricardo Segura, en realidad no tenemos noción de, bueno, yo particularmente no tengo noción de quién es y si alguna vez, por ejemplo, hubiera publicado alguna otra cosa. Así es que quedaron ahí perdidos en el tiempo, pero realmente están aquí y nos están hablando. Este insignificante ciudadano, que se llamó Prudencio, nunca había podido aprender a trabajar en nada, pero una vez le entró vergüenza, se encerró muchas semanas y tras cuidadosísimos y minuciosos días de milagroso estudio, halló una fórmula maravillosa para disecar una clase de insectos muy pequeños que acostumbraban espiralear al empezar las lluvias alrededor de la luz eléctrica de su cuarto, las abuelitas. ¿Entendido? Esta es la historia de un comandante guerrillero, un héroe, que un día lo deja todo para vivir su pasión, convertido en un anónimo inmigrante en San José. Comandante, ¿por qué? Pero todo se complica cuando su pasado regresa por él. El último comandante, en cines a partir del 15 de octubre. Con Clary hice en el patio una laguna. La llenamos de agua que acarreábamos en baldes desde la pila de la cocina. Como los grandes se enojaron, proseguimos entonces la labor por la noche. Nos levantábamos de puntillas y trabajábamos afanosamente colmando la laguna. Era un hueco amplio y profundo que los inquilinos anteriores habían practicado en medio del solar. A la tercera noche estuvo repleto de agua cristalina. Una madrugada vimos en el fondo del hoyo, redonda y amarilla como una toronja, la luna llena. ¡Qué idiotez!, dijeron los grandes, llenar de agua un hueco. Más tarde compraron 2 carracos que echaron a engordar sobre el esfuerzo lírico de nuestras manos. Pero también encontraste, de acuerdo a tu estudio filológico, alguna semejanza o diferencia con las grandes escritores de la época de los 40, como Fabián Dobles, como Carlos Luis Falla, Yolanda Aramuno, o la temática es diferente con estos escritores no tan famosos. Vieras que lo interesante de los cuentos es que no, que a pesar de que son cuentos escritos por personas, algunas de ellas que en este momento ni siquiera sabemos quiénes eran, rescatan los mismos ejes fundamentales de la literatura costarricense de la época de los 40, están ahí retratados. Por ejemplo, creo que el gran eje de los cuentos y la gran temática que vuelve a surgir es la de la división social entre los pobres y los ricos y la injusticia social, que se manifiesta plenamente en los cuentos y que es prácticamente lo mismo que leemos, por ejemplo, en El sitio de las Abras de Fabián Dobles o lo que leemos en Murámonos Federico de Joaquín Gutiérrez. Pero entonces hablemos un poco de algunos de los cuentos, de algunos de los argumentos